Estamos comunicados con Gustavo Cañaveral, arquitecto, periodista urbano. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo están? A todos un gusto nuevamente estar acompañándolos. Bueno, gracias por la comunicación, Gustavo. El tema tiene que ver con Costa Salguero, Punta Carrasco, la rezonificación y posible privatización de esas tierras para construir torres, aparentemente un barrio náutico. En un momento se habló de un colector cloacal que ver o que tendría que ver con la posible privatización o no de esas tierras, la posible venta. ¿Qué es un colector cloacal y qué tiene que ver ese colector con la venta de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco? Bueno, un colector cloacal es una cañería donde descargan los desagües primarios y secundarios de cloacales de las aguas servidas de cualquier obra de arquitectura, edificio, casita, casa, conjunto habitacional, equipamiento comunitario, aeroparque, lo que sea. ¿Esto va a algún lado? Sí, siempre en la historia del saneamiento urbano de las ciudades y de la ciudad en particular, tiene un destino. Hoy toda la infraestructura de Buenos Aires, de la ciudad capital, digamos, es muy vieja, es muy interesante y muy importante que fin del siglo XIX se hizo justamente las tres cloacas máximas, se fueron avanzando, ¿no? La cloaca 1, que es la cloaca central, que pasa por digamos, Paseo Colón, ponele, la 2 y la 3. Son tres cloacas que vienen llevando todas esas descargas. Estas cloacas terminan hoy en Verazategui. Allí se tiraron al río sin procesar hasta hace poco tiempo, pero que en la época justamente del presidente Néstor Kirchner y después de Cristina se hizo una mejora en todo el tratamiento hacia el río de todas las cloacas que incluso vienen desde San Fernando. O sea, hay todo un caño colector que viene atravesando todas estas descargas. Esta cuestión de infraestructura es parte del planeamiento de la ciudad, desde los saneamientos, etc. Ahora, creo que responde a un tipo de ingeniería sanitaria, en todo caso discutible, porque no es todo así en las ciudades, e incluso en la misma ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde hay plantas de tratamiento local focalizadas. Con lo cual, ¿qué es un colector? En principio es de un proyecto de ingeniería sanitaria donde tomaron la tipología caño colector antigua, digamos, como para llevar un desagüe cloacal de un lado y llevarlo por pendiente, por gravedad, hasta un punto lejos de las áreas urbanas. Para pensar, Verazategui es una planta muy vieja donde desagota todos los desechos que hacemos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, muchísimos de los que tenemos cloacas o nos acompañó durante nuestra vida. Eso es un Perdóname, Gustavo, vos mencionaste San Fernando. Estamos hablando de una tubería, de una cañería que de San Fernando llegaría a Berazategui. hoy llega, hoy. Vos vivís en San Fernando y los que tienen cloacas, los pocos que tienen cloacas, llegan hasta allá. Ya te estoy diciendo, hay tres cloacas máximas. Esas cañerías hace muchísimos años que no daba más y obviamente la ciudad fue creciendo. ¿Y qué pasó? Apareció el concepto este del colector, pero también el concepto de la planta de tratamiento. Planta de tratamiento que en realidad local, que puede generar donde no hay cañerías, no hay colectores, que se desagote allí, se procesen y puedan derivarse después al río con tratamiento, no así nomás, sino con un proceso de tratamiento. Esa ingeniería sanitaria es muy vieja también en Argentina, se ha aplicado en lugares y en conjuntos habitacionales muy grandes, por ejemplo, Claypole en la década del 70, 80, donde hay 5.000 familias y donde la planta de tratamiento local, y así sucesivamente, donde vos no tenés ese caño colector, tenés que tratar los residuos y los desechos. Podemos avanzar en el tratamiento
por muy chiquitito una casa, tiene un pozo negro y antes del pozo negro pone la cámara séptica. Eso puede ser una casa económica, puede ser en un country. Después sumás al tratamiento, en vez del colector y caño, una plantita más moderna, incluso con métodos biológicos, con métodos ecológicos que permiten el tratamiento de una familia o de un conjunto de una manzana que se produce, se procesa internamente con agentes biológicos, con partículas biológicas, y ese detrito, ese desagüe lo convierte después en agua limpia, no potable, pero eso es lo que se envía al agua. La prueba de la diferencia entre un colector y estos sistemas es un hotel, por ejemplo, 5 estrellas en el medio de la selva. Te pongo más concreto, qué sé yo, el Sheraton de Colonia. Esas cloacas donde no hay colectores se ponen como grandes contenedores que son plantas de tratamiento súper impresionantes donde desagotan y el agua se procesa por agentes biológicos y sale el agua limpia. Después hacen un laguito, los pececitos. Estoy dando ejemplos con cualquier parte del mundo y seguramente que algunos la conocen aquí nomás, porque en su country tienen una planta de tratamiento ecológico. Y de hecho, eso pasa a ser una alternativa, que es lo que hay que repensar cuando se ven instalaciones cloacales tan gigantes, tan largas, que me parece que aparece entonces, y es interesante que a través de lo de Costa Salguero y de la lucha por la recuperación de un parque frente al río, la recuperación, el uso de la costa, que no haya torres y que no haya un emprendimiento privado que justamente separe y no nos permita recuperar tierra pública, que ya nos lo dice eso la Constitución de la ciudad, que nos permite entonces apreciar el río como un parque. Y me parece muy bien que apareció en escena, en la discusión mediática, en la discusión de los grupos y técnica y periodística, la alternativa de no al colector. Y acá es la pregunta que vos decís. El no al colector significa, como cualquier edificio, cuando vos haces una obra nueva como arquitecto, vos tenés que pedir la factibilidad de los servicios. Si no tenés la factibilidad de obras sanitarias, de electricidad y de gas, no podés y no te aprueban el plano, aunque sea una casita, en cualquier propiedad, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que en la provincia también. Conozco bien la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, Gustavo, a mí me gustaría ir un poquito para atrás. Vos cuando hablabas de esta planta de tratamiento de efluentes, ¿no no hay una normativa para que esas plantas también funcionen en los respectivos distritos? Es decir, ¿quién es el que paga esa planta de tratamiento de Berazategui? ¿Por qué hay alguien que está pagando lo que viene de San Fernando? ¿Cómo es esa lógica? No entiendo. ¿No tiene que haber una planta de tratamiento en cada localidad? bueno, esto fue el pensamiento de la ingeniería sanitaria de muchos años de AISA, que hizo eso, llevó hasta allá. E incluso hace muy poco, con respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo, con este criterio también apareció el caño. El riachuelo tiene dos orillas, la norte y la sur. En una obra muy importante para el saneamiento cloacal de una cuenca, una obra trascendental que se tomó decisiones después de muchos años, poder sanear el punto de vista cloacal, la infraestructura, y se hace una obra financiada por el Banco Mundial, se decide que del margen norte haya un caño colector. Acá va la respuesta tuya. Un caño colector con el sistema de un túnel, una tunelera, que va desde Puente La Noria hasta Avellaneda, ya no hasta Berazategui. Se decide entonces hacer una planta de tratamiento en Dock Sud y de ahí, luego de procesado o semiprocesado, va directo por una cañería 12 kilómetros al río de la Plata para que las corrientes se lo lleven al mar. Una obra impresionante desde el punto de vista de ingeniería y con la planificación del Estado. Siempre eso lo hizo AISA, Obras Sanitarias. Obras Sanitarias hizo aquella de Berazategui e hizo esta. AISA, cuando se estatizó
cuando se estatizó y dejó de ser privado, y esto no es un dato menor, estatizada por Néstor Kirchner, decide vamos a hacer este colector y vamos a ampliar la red local sanitaria. ¿Por qué? Porque esas 3 cloacas máximas que yo te estuve contando que existen en la ciudad, pasan entonces también a engancharse acá, a sacarle carga y entonces liberar lo que llega a Berazategui, porque no solo llega del Gran Buenos Aires de la zona sur, con lo cual es un sistema de cargas que hasta que vos entendés lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, parece válido que ese caño exista y que ya está en obra y está por terminarse. Pero ¿cuál fue la decisión del gobierno nacional con esta AISA frente al Riachuelo? Se dijo, y esto es muy importante entenderlo, con lo que comenté antes, ¿qué se dijo? El colector al norte del Riachuelo, o sea, lo que se llama margen izquierdo, mirando el Riachuelo, se dice margen izquierdo, el norte. El colector margen derecho no va a existir, no vamos a poner 2 caños. Esto no es menor, no vamos a poner 2 caños, 2 tubos o 2 tuneleros. Vamos a hacer plantas de tratamiento locales en cada municipio. Y esas plantas están hechas o están en proceso de obra, es decir, hay en el Jahuel, hay en Fiorito, en Lomas, hay en Lanús. Hay plantas de tratamiento, creo que en Avellaneda también, que permiten que lleguen los desechos de ese sector, ya sea de Lanús, de la cuenca de los arroyos, pero básicamente de la infraestructura de las poblaciones que no tienen cloacas, y en vez de ir a un caño colector, van a plantas de tratamiento, las pueden ir a ver, yo las conozco. Están en obra, algunas están terminadas, en parte. Básicamente las plantas de tratamiento son grandes piletas redondas donde llega el desagüe de los edificios y de las familias, y son grandes platos que giran, van girando, van pasando por gravedad, se van limpiando, es todo un proceso biológico muy interesante. Y realmente es interesante conocer cómo se tratan y cómo va el río. Yo lo conozco la planta de tratamiento de AISA de San Fernando, y les puedo asegurar que la tienen impresionante para, no sé si 200, 300 mil familias. Eso fue lo que produjo el desarrollo de sectores de esa zona. Pero la planta de tratamiento está en el canal San Fernando, que después va al Río de la Plata, y en el medio, donde es el canal de navegación de remo, ahí en el medio está AISA, una planta impresionante, digna de recorrer. Ahora, todo ese desagüe va al canal San Fernando, y va al canal San Fernando y de ahí al Río de la Plata. Eso ocurre hoy. Entonces, si en el Riachuelo, en la margen sur, existe este sistema, bueno, es repensar que haya un tratamiento ecológico, biológico, planta de tratamiento en cada lugar donde haga falta, pero no este colector maestro desde San Fernando hasta Avellaneda, que aparte lo inventaron, que esto no es menor lo que voy a decir. Ese caño colector de Riachuelo tenía un fundamento y una causa integral dentro de la causa Beatriz Mendoza, causa Riachuelo, causa Beatriz Mendoza, y se estuvo haciendo desde el año 2011 hasta todavía. Es el sistema Riachuelo, llamado sistema Riachuelo. Caño colector desde Puente de la Noria hasta La Boca, sistema de ir desde La Boca hasta Dock Sud, que es otro tramo que tiene que ir bajo el río, y desde ahí la planta de tratamiento y la salida del río La Plata de 12 kilómetros con difusores. Eso lo pueden ver muy bien. Es una obra ahora. Esa obra estaba en marcha. ¿Qué ocurrió acá? Y por eso es interesante mirar cómo esto de Costa Salguero salta todos estos temas. Cuando se sienta una funcionaria de AISA, Mariana Marín, con la reta. Están discutiendo un colector norte. ¿Qué colector? Es un invento que agregaron en el año 2018, un invento que agregaron en marzo o en mayo del 2018 en la Corte Suprema de Justicia, en una audiencia por la causa Matanza Riachuelo, causa Beatriz Mendoza, la cual yo sigo como periodista urbano hace muchos años estos temas, desde que nació la causa, así que conozco y cada reunión, y en esa reunión de la audiencia pública en la Corte Suprema,
ahí en tribunales, donde Sí. entramos pocos, y yo tengo la acreditación justamente de seguir esta causa, por eso conozco este tema, se le ocurre decir al anterior presidente de AISA, José Luis Inglese, un ingeniero, que van a agregar y están pidiendo financiamiento para agregar una obra que la dice ahí, de San Fernando a La Boca, para ir al Dock Sud. Esto es un delirio. O sea, nos enteramos de que hay un adicional inventado, que no estaba, que tendría que haber sido publicitado, proyectado, discutido en audiencia pública. Todo lo que hoy estamos queriendo la audiencia y tenemos que hacer, eso es una obra en la ciudad. Gustavo, ¿esa obra la financia la ciudad y provincia o la financia toda la nación, todos los argentinos? No, justamente la obra Matanza Riachuelo, este caño colector que existe y que está muy bien y que se está haciendo y todo, se financia como la obra Matanza Riachuelo Cuenca con préstamos del Banco Mundial. Préstamos del Banco Mundial que no es que fueron ahora por Néstor Kirchner o por esto. Esto viene a la época de Menem, María Julia. Para los más chicos, esto fue un proyecto del Riachuelo Menem, María Julia, siempre para intervenir Puerto Madero sobre las orillas. Aquella era el riachuelo de Menem y María Julia, pues con esos préstamos del Banco Mundial, vos ya quedás atado a las consultorías del Banco Mundial, donde cuando se licitó el caño este colector desde el riachuelo, que está prácticamente listo, es una obra del Banco Mundial, es decir, lo paga Crédito Internacional, lo paga desde los jujeños hasta lo de la Antártida, todo el mundo lo pagamos. Pero, Esto es algo que hay que tomarlo muy bien para la discusión ahora. Con lo cual, cuando aparece esto de Costa Salguero, lo que no se esperaba, me parece nadie, era que justamente para hacer estos edificios, para materializar lo que la ley, que dicen los abogados que es inconstitucional, y me parece bien en ese tema, pero yo no soy abogado, o que justamente por la Constitución tendríamos que recuperar el verde, apareció la urgencia de la reta para oponerse a esto, de pedir la factibilidad y el caño, y fue a AISA a pedírselo. Acá está el tema. Ese caño es el caño colector nuevo que quiere que se lo hagan y precisa la factibilidad de Nación. Y acá aparece entonces una opción más para decir no a ese proyecto. ¿Cuál es la opción? Es discutir ese colector norte, que por qué hay que hacerlo, para qué, para quiénes y quién lo paga. Pero es que no hay que hacerlo, hay que cambiar el proyecto, hay que cambiar la lógica de que esos colectores no pueden estar más, sino que los hagan en cada lugar, hagan sus plantas, hagan sus procesos biológicos y lo tiren al sistema pluvial de los ríos sin ningún problema. Lo que pasa que estos procesos, lamentablemente, siempre terminan como fue la Corporación Puerto Madero, donde por venta de tierras públicas, que se dijeron que iban a hacer para subsidiar los barrios pobres y para inyectar fondos de las ganancias al resto de la ciudad, terminamos pagando una infraestructura para los ricos, que en realidad lo que quieren con este caño colector no es solo Costa Salguero, quieren ir hasta la ribera de San Fernando y a su vez la joya de la abuela es el puerto nuevo, es la infraestructura para el puerto, para sacar todo el sistema ferroportuario de la ciudad y sacar el puerto de Buenos Aires, y entonces precisan una infraestructura para eso, si no, no podés vender y después tienen que hacer la infraestructura y ellos no la quieren pagar. Gustavo, Entonces, acá yendo está el al tema. caso puntual de Punta Carrasco y Costa Salguero, ¿vos estimás entonces que sin ese caño maestro no hay posible privatización de esa tierra? Y mirá, en principio, si tenés que presentar un plano y a vos, AISA, te digo cualquier obra, cualquier arquitecto sabe eso, no te aprueba la conexión, no puedes hacer la obra. Es sencillo. Después vos dirás, no me lo aprueban, y bueno, entonces voy a hacer caso y pongo una planta biológica, no sé, pero digo, en principio, no hay caño, no hay obra, no hay colector, no hay desarrollo. Y creo que en eso es un momento que podemos repensar, que estos créditos tengan otro direccionamiento. Ya te cuento que hubo experiencias con
justamente con el Banco Mundial, que el Banco Mundial se dio cuenta que estuvieron mal pensados, por ejemplo, el caso de las cepas, que eran plantas de tratamiento por aire, que se quisieron poner en el riachuelo y se anularon. Había 7 plantas de tratamiento complementarias que se anularon porque era una cosa que no resistía, y se redireccionaron esos fondos. Bueno, se habrán hecho otras cosas, no lo sé, pero esto es una discusión, la verdad, que fue interesante, que por Costa Salguero también aparece este tema del colector. ¿Que quién lo instaló esto? Justamente fue Larreta, al sentarse con Malena Galmarini y ver qué pasa. ¿Por qué en el medio de esto aparece? No lo sé, vaya a saber, pero lo que sí está claro es que aún antes de cualquier colector local y antes de que se pueda aprobar cualquier cosa, y yo creo que hay que rediscutir el caño en su conjunto, no el que ya está hecho, por supuesto, sino hay que repensar todo lo que falta en las barriadas vulnerables realmente hoy. Y Fundamental, Gustavo. eso, eso, Carlos, y a todos, es lo que tenemos que entender. No nos tenemos que dejar engañar por las luces de este caño colector, que en realidad es para los ricos premium, sino que precisamos que todavía, incluso por la causa Riachuelo, nos quedan muchísimos barrios y sectores de la ciudad de Gran Buenos Aires sin agua, sin luz, sin cloacas, con lo cual me parece que vino bien que a través de Costa Salguero y la recuperación del río y todo lo que hagamos en una audiencia pública también aparece, como está apareciendo, el concepto de no a la factibilidad de un caño colector de ningún tipo. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que construir más ahí, o sea, no hay que construir más, no hay que sacar el puerto, tiene que estar el puerto allí. Yo pienso eso, y eso podemos definirlo justamente discutiendo este colector y cambiando los proyectos, cambiando la mirada. Hay que cambiar la mirada, y más en esta post-pandemia, porque estos son instrumentos de infraestructura del pensamiento neoliberal del urbanismo en las ciudades, donde hay ciudadanos o sectores de la ciudad premium, ricos, donde las infraestructuras no las pagan ellos, sino que se las paga el conjunto de los argentinos. Cuando en realidad hay zonas de la ciudad y de Gran Buenos Aires que están determinados, justamente yo llamo la necropolítica, que es todo un pensamiento que ya excede la gentrificación. Es la Clarísimo, Gustavo, clarísimo. Lo que también tenemos que pensar entonces es importante que todos los argentinos sepan que una cosa que puede parecer que es exclusiva de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser esta privatización y la construcción de un barrio náutico en la costanera, de algún modo lo van a terminar pagando los ciudadanos de Tierra del Fuego, de Catamarca, La Rioja o Misiones. Te termino con algo que es: somos habitantes de cuencas. La vinculación con el agua, con el río, con el espacio verde, con las riberas, de esto estamos hablando, y que sea para todos, para toda la población, no para pocos, la mirada al río. Con lo cual, si sabemos que estamos relacionados por el agua, que podemos utilizar el agua, también determinamos que, yo siempre digo que un patrimonio público también es el agua, no solo la tierra pública y el agua. Ambas, esa faja de 100 metros de agua, el riachuelo es un patrimonio público, el agua. El río de la Plata en su faja es un patrimonio y su faja costera. Y esto tenemos apoyos constitucionales, tenemos que pedir y leer la Constitución, las comunas. Hay mucho para nutrirnos de lo que se ha construido, de lo que se ha peleado en todos estos años. Ojalá que sirva esta mirada de una cosa muy técnica, porque en realidad, yo te voy a decir la verdad, a mí porque me gustan los caños, me gusta la infraestructura, soy arquitecto, no soy abogado, pero tengo una mirada desde el saneamiento integral de las ciudades y del planeamiento de estas cosas que digo. Para algunos hay todo y para otros no hay nada. Es así, es así. Gustavo, te agradecemos muchísimo la información y vamos a seguir informando de aquí a la audiencia pública cuando venga la votación, así que seguramente vamos a estar en contacto nuevamente contigo. Sí, para la audiencia, y bueno, esto de que la cuenca de Riachuelo está vinculada con la cuenca del río La Plata. Somos habitantes de cuencas, Carlos.
Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos.